Yo, ni siquiera sé por dónde empezar, hijos míos, pero creo que empiezo por el olor a madera vieja de mi choza. Ese olorcito que solo entiende quien ha vivido en un rincón sencillo. Me levantaba temprano, antes de que saliera el sol, y me quedaba sentado en la puerta, escuchando el canto de los pajaritos como si fuera una oración. Era un lugar pobre, lo sé, pero era mío. Cada tabla, cada parche, cada hilo de luz tirado con cuidado llevaba la marca de mis manos. Y cuando soplaba el viento, parecía hasta que la choza respiraba conmigo. Ah, ese era mi mundo, pequeñito, pero lleno de paz. Y hoy, contándoles esto, siento incluso un nudo aquí en el pecho. Recuerdo el tiempo en que construí todo eso despacito. Había días en que solo lograba levantar una pared. Otros días era solo un clavo torcido, pero lo hacía con amor, con esa esperanza terca que uno tiene cuando no tiene nada más. Era mi rincón de descanso después de toda una vida de trabajo duro con la azada. Allí guardaba mi ropa vieja, mi estufa de 2 fogones y mis recuerdos curtidos. Allí me reía solo de historias antiguas que nadie más recordaba. Allí también lloraba cuando la soledad apretaba demasiado fuerte, pero era mío, y eso bastaba. ¿Saben, hijos míos? Los que venimos del campo aprendemos a valorar lo poco, aprendemos a escuchar el silencio, a conversar con el viento, a agradecer por la sombra de un árbol. Siempre fui callado, siempre fui del tipo que habla poco y siente mucho. Y en esa choza, en esa choza sentía todo, sentía la vida pasando despacio, tal como me gustaba. Preparaba mi café aguado cada mañana y me quedaba mirando como el cielo clareaba. Y en ese momento creía que todo estaba bien en el mundo, porque, para mí, el mundo cabía allí. Sé que para mucha gente era solo un chozo feo, torcido, de piso de tierra, pero para mí era historia. Era techo bajo la lluvia, era sombra en el calor, era refugio cuando el corazón pesaba. Ustedes que me escuchan quizás no entiendan, pero uno se apega a lo que construye con sus propias manos, aunque sea sencillo, aunque sea poco, aunque nadie más vea valor. Eso era mi logro, mi pedacito de dignidad. Era donde me sentía humano. Tenía unas plantitas a un lado, cosas simples, unos pies de col y de cebollino. Eso me daba alegría. Parecía que hablaban conmigo, que crecían conmigo en esa tierra seca. Las regaba todos los días, como quien cuida a un amigo. Y cada brotecito nuevo me recordaba que la vida siempre intenta nacer de nuevo, aunque uno ya esté viejo, cansado, con el alma toda marcada. Pero yo seguía allí, firme, viviendo mis días de calma, sin saber lo que vendría después. Recuerdo que ese día me desperté con el corazón de extraño, como si algo hubiera cambiado en el aire. El viento estaba diferente, el silencio parecía más pesado, hasta el canto de los pajaritos sonaba raro, como si ellos supieran algo que yo no sabía. Hice mi café con la mano temblando y me senté en la puerta, mirando el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo sin saber de qué, miedo de esos que no se explican, solo se sienten, como si la vida estuviera a punto de dar un vuelco. Y, hijos míos, dio un vuelco. Recuerdo el primer sonido, un rugido grueso, distante, como un trueno. Luego el suelo empezó a vibrar levemente, como si algo enorme se acercara. Hasta me conmigo mismo. Vaya, debe ser lluvia llegando. Pero no era lluvia, no era bendición, era destrucción. Y yo, inocente, me quedé allí sentado, sin imaginar que ese ruido venía a arrancar mis raíces, a quitarme lo que me llevó años construir. Cuando vi el polvo subir por el camino, mi corazón dolió de una manera que no sé explicar. Llegaron máquinas, camiones, gente con chaleco, radio en el pecho, papeles en la mano. Parecía una escena de película, pero era con este viejo aquí, y ni siquiera sabía por qué. Me quedé parado,
con la taza temblando en la mano, sin entender si había hecho algo mal. El polvo fue llegando, cubriendo las plantitas, cubriendo mi pecho, cubriendo mi mundo, y entonces sentí que venía algo malo, de esos que no se detienen ni con oración. Todavía recuerdo la expresión de los hombres, miradas duras, perdidas, sin alma, parecían estar allí solo para cumplir órdenes, nada más. Nadie sonrió, nadie preguntó mi nombre, nadie preguntó si estaba bien, si tenía a dónde ir. Parecía que no existía, como si fuera solo otro escombro para sacar del camino. Me dio un dolor tan grande que hasta hoy dan ganas de llorar. Y yo, viejo como soy, me quedé allí intentando entender, intentando encontrar una explicación que no llegaba. Las manos sudaban, el corazón corría, la garganta se cerraba. Pensaba en mis cosas dentro de la choza, en las fotos viejas, en la radio antigua, en la ropa que mi difunta había cosido. Pensaba en todo lo que había guardado allí, como quien guarda pedazos de vida. Y un miedo me tomó por completo, miedo de perderlo todo de una vez. Y ni siquiera sabía que ese miedo se volvería realidad. Intenté preguntar qué estaba pasando, pero mi voz no salió. Cuando salió, fue bajita, temblorosa, y un pedido de ayuda. Y nadie me respondió de verdad. Solo dijeron cosas enredadas sobre área irregular, documentos, limpieza del terreno, como si yo fuera suciedad. Hijos míos, suciedad, como si no tuviera historia, no tuviera pasado, como si no hubiera vivido toda una vida allí. Eso me cortó por dentro. Quise explicar que nunca robé tierra a nadie, que ese rinconcito era el único lugar que me recibió cuando no tenía nada más, que mi esposa partió allí, sujetando mi mano, que cada pedazo de esa choza llevaba memoria. Pero no tuve oportunidad. Nadie quiso escuchar mis palabras de viejo cansado, y me quedé allí, como quien habla al viento, como quien implora a nadie. Sentí que mis piernas flaqueaban un poco. Un mareo extraño vino, como si el mundo se hubiera inclinado, y en mi cabeza solo venía la misma pregunta. ¿Por qué a mí? Dios mío, ¿por qué? Yo, que nunca hice mal a nadie. Yo, que siempre viví callado en mi rincón. Yo, que solo quería un techo para terminar mis días en paz. Pero la vida es así. Hijos míos, a veces te arranca del suelo sin aviso. Respiré hondo, intentando encontrar fuerza donde no había. La mano temblaba, el pecho ardía, parecía que el corazón iba a salir por la boca. Miraba mi choza, sin saber si la miraba por última vez, porque en el fondo ya sabía, eso iba a acabar, y no había nada que pudiera hacer, nada. Yo era solo un viejo frente a un mundo que no tiene piedad, y eso duele. Hijos míos, duele demasiado. Cada paso de esos hombres era como un martillazo en mi alma. Uno de ellos pasó junto a mí sin mirar, como si fuera invisible. Otro me dijo mantente alejado, con voz seca, sin respeto alguno, como si estuviera estorbando la vida que era mía. Di un par de pasos hacia atrás, pero mi corazón quedó en la puerta de la choza. No quería irme, pero ellos querían que me fuera. Y obedecí, porque un viejo no tiene fuerza contra la máquina. Cuando la máquina arrancó, sentí mi cuerpo entero helarse. Esa pala enorme se levantó despacio, como si apuntara hacia mí. Y yo solo pude cerrar los ojos un segundo. Ahí sentí el mayor dolor de mi vida. Un dolor que no viene del cuerpo, viene del alma, de lo que se arranca sin misericordia. Quise gritar, pedir que pararan, pero no salió ningún sonido. El primer golpe en la pared fue como un disparo en el pecho. La madera crujió, el techo gimió, y casi caigo de rodillas. Vi pedazos de mi vida volando por todos lados. Parecía que no derribaban solo un chozo, sino toda mi historia, mis recuerdos, mi dignidad. Y yo, parado, sin poder hacer nada. Las cosas que estaban dentro empezaron a rodar, a romperse.
a desaparecer entre el polvo, mi radio, que tocó tantas canciones de mi juventud, mi banco viejo, donde me sentaba a coser mis botas, mis fotos, que guardaban mi pasado. Todo se iba, todo era tragado por la máquina. Miraba y no podía creer que eso estaba pasando. Parecía un mal sueño, pero era demasiado real. Empecé a llorar sin darme cuenta. Era un llanto silencioso, de esos que cortan la garganta. No era llanto de desesperación, era llanto de quien pierde el último pedacito de sí mismo. Y nadie miraba por mí. Nadie preguntaba si estaba bien. Yo era solo un viejo llorando en medio del polvo, mientras mi vida era desarmada como si no valiera nada, nada. Y en ese momento, hijos míos, descubrí que el peor dolor del mundo no es la pobreza, no es el hambre, no es la soledad. El peor dolor es la falta de respeto, es ver tu historia tratada como basura, es gritar por dentro y que nadie escuche. Así fue como todo comenzó. Cuando todo terminó, solo quedó polvo en el aire y un silencio que dolía. Me quedé parado, mirando al suelo donde antes estaban mis paredes, mi estufa, mi olor a café. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí y dejado el agujero abierto, sangrando. Intentaba respirar, pero el aire llegaba débil, rasgando por dentro. El polvo entraba en la nariz, en los ojos, pero el dolor que más ardía no se podía secar. Temblaba entero, no sé si de miedo, de rabia o de tristeza. Quizás era todo junto. Los viejos sienten todo al mismo tiempo. Hijos míos, y lo sienten más fuerte. Di un paso adelante, medio sin fuerzas, como quien busca algo que ya no existe. Pateé, sin querer, un pedazo de madera de mi techo. Y eso hizo el sonido más triste del mundo. Era mi hogar haciendo ruido de cosa muerta. Me agaché, recogí el pedazo en la mano, y se deshizo. Demasiado roto para salvarlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, porque allí vi que no había forma de reconstruirlo. No de esa manera, no en ese estado. No con ese peso en el alma. Era el fin. Fin, de verdad. Busqué mis cosas entre los escombros, como quien busca recuerdos caídos al suelo. Encontré la tapa de mi radio, pero el radio mismo estaba aplastado. Encontré el marco de una foto, pero la foto había desaparecido. Encontré el plato que usaba todos los días, pero roto en 3 pedazos. Y cada pedazo que hallaba era como un aviso cruel. Lo has perdido todo. Me arrodillé despacio, sin poder evitarlo. Y allí, en ese suelo caliente, lloré como un niño, sin vergüenza, sin ocultarlo a nadie. Sé que un hombre viejo llorando suele dar lástima, pero en ese momento no había nadie para sentir nada por mí. Los hombres ya se habían ido, las máquinas ya habían desaparecido por la carretera. Me quedé solo, en medio del polvo, como quien sobra después de la tormenta. Sentí una soledad tan profunda que parecía un pozo sin fin, y las lágrimas no paraban, porque el dolor tampoco lo hacía. Mi vida se había reducido a polvo, polvo que el viento se llevaba sin mirar atrás. Después de un tiempo, en el suelo, el cuerpo comenzó a cansarse y el dolor se volvió cansancio. Me levanté despacio, limpiando la ropa sucia de polvo, pero el pecho seguía manchado de tristeza. Miré alrededor y parecía que todo estaba demasiado lejos. Incluso los árboles, que siempre me hacían compañía. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Era un viejo sin casa, sin rumbo, sin nadie. La noche iba a llegar y no tenía dónde apoyar la cabeza. Y eso me dio miedo. Hijos míos, miedo de verdad. Miedo que solo quien ha sido arrancado de su propio suelo entiende. Me senté en un trozo de sombra, intentando calmarme, pero la cabeza daba vueltas. El corazón latía rápido, como si quisiera saltar del pecho. Recordaba a mi esposa, nuestra vida dura pero llena de cariño. Pensaba en lo que ella diría si me viera allí, solo, sin casa. Su voz parecía decir, tranquilo, viejo, respira. Pero incluso ese recuerdo dolía.
porque la quería ahí conmigo, y no estaba. Intenté rezar, pero las palabras no venían. Intenté agradecer por seguir vivo, pero incluso eso parecía demasiado pesado en ese momento. Uno piensa que sabrá manejar la vejez cuando llega, pero nadie está preparado para perderlo todo así, no de una manera tan fría, tan sin corazón. Respiraba hondo, pero parecía que faltaba aire. El dolor llegaba en oleadas, una tras otra, y me preguntaba qué había hecho para merecer aquello, y la respuesta nunca llegaba. Cuando el sol comenzó a caer, la sombra se alargó, y mi miedo se volvió más pesado. Sabía que no podía pasar la noche allí, en medio de la nada, sin protección, pero tampoco tenía valor de irme de ese pedazo de tierra que fue mío por tantos años. Parecía que si me iba, estaría abandonando todo de una vez, y mi corazón no quería eso, pero el cuerpo pedía descanso, y yo estaba demasiado viejo para pelear con el destino. Así que me levanté, con pasos lentos, sin saber a dónde ir. Intenté pedir ayuda a algunos vecinos lejanos, pero tenían miedo de involucrarse. No quiero problemas para mí, dijo uno, sin siquiera mirarme a los ojos. Eso dolió más que la pérdida del chozo, no porque lo deseara mucho, sino porque solo necesitaba un rincón para dormir esa noche. La humanidad de las personas a veces desaparece cuando más la necesitas. Salí de allí cabizbajo, sintiendo el mundo aún más frío. Era como si hasta la sonrisa me hubiera abandonado. Y caminaba, despacio, con las piernas pesadas. Acabé encontrando un galpón viejo y abandonado cerca de la carretera. Olor a moho, suelo duro y viento entrando por las rendijas. Pero era el único techo que había. Me acosté en un rincón, abrazado a mi propia ropa, intentando calentar el cuerpo, pero el frío que más dolía venía de dentro, no de afuera. Era el frío de perder lo que amas, lo que construyes, lo que llamas hogar, y ese frío, no hay manta que lo arregle. Pasé la noche despierto, escuchando el viento arrastrarse. Cuando amaneció, tenía ojeras profundas y el alma desgarrada. Me levanté despacio, sintiendo el cuerpo doler, como si me hubieran golpeado. La edad pesa más cuando la tristeza pesa junto. Salí del galpón y me quedé mirando el sol salir. Era bonito, era tranquilo, pero parecía no verme. Me sentía invisible, como si no le hiciera falta a nadie. Y ese pensamiento duele más que cualquier pérdida material. Duele al espíritu. Volví al terreno destruido porque mi corazón no sabía ir a otro lugar. Cuando llegué, solo había más escombros, polvo y silencio. La escena dolía, pero al mismo tiempo era el único pedacito de mundo que aún me pertenecía. Me senté en el mismo lugar donde solía tomar café. Ahora solo había suelo, pero sentía como si el chozo todavía estuviera allí de alguna manera. Cerré los ojos e imaginé a mi esposa acomodando las ollas. Imaginé el olor a madera vieja y lloré otra vez. Ese día y renuncio a la vida. Lo juro, hijos míos, pensé que no había a dónde ir, ni por qué continuar. La vejez es dura cuando no hay nadie cerca. Miraba mis manos temblorosas y pensaba, ¿para qué seguir así? Solo, pero en el fondo, muy en el fondo, algo todavía me sostenía. Quizás era fe, quizás era la esperanza testaruda de un viejo. Pasé días vagando sin rumbo, dormía donde podía, comía cuando aparecía algo, vivía de recuerdos. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía que mi alma se afinaba, se volvía frágil como papel mojado. Hablaba solo, ¿saben? Le preguntaba a la vida por qué me había tratado así. A veces, hasta discutía con Dios y luego pedía perdón. Era mezcla de nostalgia, rabia, miedo, era soledad pura. A veces volvía al terreno solo para sentir que aún había un pedazo de tierra que me aceptaba, aunque destruido. Parecía abrazarme de alguna manera. La tierra no juzga, la tierra no expulsa, la tierra no da la espalda. Me sentaba allí por horas, hablando bajito,
como si conversara con la propia vida. Me decía a mí mismo que todo pasaría, aunque no creyera. Es extraño como uno intenta consolarse, incluso cuando ya no tiene fuerzas, incluso cuando está roto. Hubo un día, hijos míos, en que el hambre apretó tanto que apenas podía mantenerme en pie. Cuerpo débil, cabeza ligera, vista borrosa. Me apoyé en un árbol y pensé, hoy se me para el corazón, pero no se paró. Quizás Dios todavía tenía algún plan para mí. Quizás la vida aún guardaba alguna sorpresa, pero ese día solo sentía dolor, dolor y abandono, y así fui marchitándome, como planta sin agua. Cada día me volvía más callado, más cansado, más perdido. Un viejo sin casa es un viejo sin suelo, y sin suelo. El alma no se mantiene en pie. Me preguntaba si alguien en el mundo recordaba de mí, si me extrañarían si me iba. Y la respuesta parecía ser no. Y eso dolía más que todo lo que derribaron, hasta que un día estaba sentado cerca de la carretera, apoyado en un árbol, casi desmayando de cansancio, cabeza baja, ojos cerrándose solos, y escuché pasos, pasos ligeros, diferentes. No eran de máquina, ni de gente bruta, eran pasos de alguien que venía despacio. Con cuidado, abrí los ojos, y allí comenzó el cambio. Una joven me llamó por mi nombre, como si ya me conociera. Y eso me asustó un poco, porque hacía tiempo que nadie decía señor Manel con cariño. Se agachó frente a mí, me miró a los ojos y preguntó si necesitaba ayuda. Esa pregunta, simple, me conmovió más que nada, porque hacía días y quizás semanas que nadie me veía como persona. Sentí un nudo en la garganta y no pude responder. Y fue entonces que dijo que era de una ONG y que habían oído hablar de mí. La joven de la ONG se quedó allí, agachada frente a mí, mirándome con algo que ya casi no recordaba cómo era. Atención, no era lástima, no era prisa, no era esa mirada de quien quiere librarse de uno. Era una mirada de cuidado, de esas que calientan el pecho como una estufa de leña. Volvió a preguntarme si necesitaba ayuda, y sentí que las lágrimas llegaban sin pedir permiso. No lloré en voz alta, no hice escándalo, pero mis ojos se llenaron, desbordándose despacio. Esa mujer ni siquiera me conocía, y aún así parecía importarle. Y eso, hijos míos, eso cambia la vida de un viejo, cambia más que la comida, más que la medicina. Me dio agua, me dio un panecillo que sacó de su bolso, y comí despacio, casi con vergüenza. Estaba tan débil que parecía que el pan se derretía en la boca, y cada bocado me recordaba que aún era humano, que todavía merecía algo. Con la boca temblando, le conté lo que me habían hecho, del chozo, de las máquinas, de la noche en el galpón. Ella escuchaba en silencio, sin interrumpir, moviendo la cabeza despacio. De vez en cuando cerraba la mano, como queriendo sujetar mi dolor, y me di cuenta de que estaba indignada por mí. Era hermoso ver a alguien sentir nuestra injusticia. Cuando terminé de contarle, respiró hondo, como quien sostiene las lágrimas. Me dijo, señor Manel, nadie merece pasar por esto. Usted no quedará solo. Y luego sentí que el alma se estremecía, como si alguien me devolviera la parte que me faltaba. Llamó a otras personas de la ONG por teléfono y pidió que me llevaran a un refugio temporal. Intenté decir que no hacía falta molestar, pero se rió y dijo que un viejo no molesta a nadie, que un viejo solo carga demasiada historia en la espalda y que una historia pesada necesita una mano amiga. Y en ese instante, quise creer. Llegaron con un coche sencillo, pero para mí parecía una carroza. Me ayudaron a levantarme, me colocaron en el asiento trasero con cuidado, como si fuera frágil. Y lo era. El cuerpo temblaba, el alma temblaba, pero por primera vez en mucho tiempo. Era de emoción buena. La joven se sentó a mi lado y conversó conmigo durante todo el camino. Preguntaba por mi vida, por mi esposa, por el chozo que tanto amaba. Y yo fui contando despacio.
con la voz entrecortada. Parecía que me devolvía mi propio valor. Cuando llegamos al refugio, me dieron un baño caliente, comida caliente y una cama suave. Me acosté en esa cama y parecía que me acostaba otra vez en la casa de mis padres. Una sensación de seguridad que ya había olvidado cómo era. Cerré los ojos y lloré otra vez, pero esta vez de alivio, dormir sin miedo. Ah, hijos míos, eso es uno de los mayores regalos de la vida. Al día siguiente, me levanté más ligero, como si el cuerpo se hubiera desinflado del dolor, y cuando abrí la puerta de la habitación, la joven de la ONG me esperaba con una sonrisa. Tenemos novedades, dijo. Me llevaron hasta una mesa donde otros voluntarios estaban reunidos. Había papeles, fotos, mapas, todo organizado. Y la joven dijo, señor Manel, vimos su caso. Hablamos con el equipo y queremos hacer algo por usted. Me quedé sin entender, mirando sus rostros, todos amables, todos atentos. Y ella continuó, vamos a reconstruir su hogar, no el mismo chozo, sino una casa de verdad, pequeña, simple, pero digna. Cuando escuché esa palabra digna, sentí el pecho apretarse, porque eso me habían quitado, y ahora me lo devolvían. Intenté hablar, pero la voz me falló. La emoción llegó como una ola fuerte, derribándolo todo por dentro. Mis ojos se llenaron, mis manos temblaron, y solo pude decir, ¿por qué? ¿Quién soy yo para todo esto? Y ella respondió con la calma de quien entiende el dolor de los demás. Usted es un ser humano, y eso basta. Bajé la cabeza, limpié las lágrimas, y los dejé cuidarme. Por primera vez en mucho tiempo. Dejé que alguien entrara en mi vida sin miedo. Era como abrir la ventana después de días de tormenta. El sol entraba despacito, pero entraba. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Me llevaron al terreno donde mi chozo había sido derribado. Cuando llegué, el corazón se me disparó, porque aún dolía mirar ese suelo vacío. Pero esta vez no estaba solo. El equipo de la ONG me rodeó, midiendo todo, tomando notas, conversando. Y por primera vez desde la tragedia, el terreno no parecía un lugar de muerte, parecía un lugar de reencuentro. Un soplo de esperanza golpeando mi rostro. Me senté en un tronco, mirando cómo trabajaban. La joven se acercó y dijo, señor Manel, usted puede elegir dónde quiere la puerta, las ventanas, tal como lo sueñe. Y reí bajito, avergonzado, diciendo que nunca soñé en grande, pero ella insistió, y por primera vez en muchos años, imaginé una casita con venda, una venda pequeña, solo para sentarme con mi radito nuevo que prometieron darme. Sueño simple de viejo, pero sueño bonito. La obra empezó rápido, porque tenían prisa por devolverme la dignidad, y cada martillazo parecía curar un pedacito de mi alma. Iba todos los días, incluso cuando no tenía fuerzas. Me sentaba mirando, como un padre viendo crecer a un hijo. La casita se levantaba despacio, pared por pared, ventana por ventana. Y yo lo observaba todo, con los ojos brillando como un niño viendo un juguete nuevo. Era mi hogar renaciendo, renacía conmigo. Un día, uno de los voluntarios me llamó adelante y dijo, ven a ver. Señor Manel, cuando doblé la esquina, vi la casita casi lista, blanquita, simple, oliendo madera nueva. Me detuve en medio del camino, con la mano en el pecho, porque la emoción llegó fuerte. La joven de la ONG se quedó a mi lado y preguntó bajito, ¿qué le parece? Señor, y respondí con la voz entrecortada, parece que Dios me devolvió lo que la vida me quitó. Ella sonrió emocionada, y sentí que ese era uno de los días más felices de mi vida. Cuando me llamaron para entrar por primera vez, mis piernas temblaban, la puerta se abrió despacio, y el olor a nuevo invadió mis sentidos. Era pequeño, humilde, pero era mío, y cada rincón parecía decir mi nombre. Pasé la mano por la pared, como quien toca algo sagrado.
Me senté en la silla nueva que habían dejado allí y lloré otra vez. Lloré porque la vida todavía sabe sorprender. La casita tenía un dormitorio calentito, una cocina ordenada, un baño que parecía lujo para mí. Y en la venda, hijos míos, en la venda había una mecedora, de esas que abrazan el cuerpo. Cuando la vi, me derrumbé, porque era exactamente lo que soñé bajito, con miedo de pedir, pero escucharon mi alma. Es raro que alguien escuche el alma de un viejo, muy raro. Los voluntarios se quedaron conmigo, tomando fotos, riendo, celebrando, y yo, en medio de todo, solo podía dar gracias. Gracias a ellos, gracias a Dios, hasta gracias al viento que soplaba en mi rostro, porque ya no traía polvo de destrucción, traía olor a vida nueva, y me sentí vivo de nuevo, vivo y perteneciente, como si me hubieran devuelto al mundo. Días después, me trajeron un radito nuevo, igual al que tenía antes. Lo tomé con cuidado, como quien sostiene un recuerdo. Lo encendí despacio, y salió una música calma, simple, bonita. Cerré los ojos, y casi pude escuchar a mi esposa cantando bajito. Era como si ella estuviera allí conmigo, bendiciendo ese nuevo comienzo. Sonreí solo, con el alma calentita. La vida me estaba devolviendo todo poco a poco, y yo recibía con gratitud. La joven de la ONG se sentó a mi lado en la venda y preguntó, ¿está feliz, señor Manel? Y respondí mirando al horizonte. Sí, pero es una felicidad tranquila, de esas que llegan despacito. Ella sonrió y dijo que esa era la mejor de todas. Me quedé allí, balanceándome en la silla, sintiendo el olor de la tarde, escuchando el radito, y me di cuenta de que estaba en paz, paz de verdad, algo que hacía mucho tiempo no sentía. El corazón parecía finalmente descansar. Al día siguiente, me levanté temprano y me senté de nuevo en la venda. El sol salía bonito, pintando el cielo con color de esperanza. Respiré hondo y agradecí estar allí, vivo. Empezando de nuevo, pensé en todo lo que pasé, en todo lo que sufrí, y me di cuenta de que la vida también sabe ser bondadosa, incluso después de hacer daño, incluso después de arrancar todo. Si uno aguanta firme, encuentra la manera de devolver a su manera. Y así, hijos míos, fui entendiendo que no controlamos la vida. A veces derriba el chozo, pero es para levantar una casa. A veces arranca todo, pero es para plantar algo nuevo. El dolor no desaparece, no se va, pero se transforma. Y cuando hay alguien que tiende la mano, todo se hace más ligero. Esa ONG no solo me dio una casa, me devolvió las ganas de existir, las ganas de caminar un poco más. Al final de una tarde, sentado en la venda, cerré los ojos y sentí algo diferente en el pecho. Era paz, era gratitud, era un tipo de sosiego que parecía un abrazo de ángel. Sentí que había sobrevivido a la peor etapa de mi vida y que, de alguna manera, estaba siendo recompensado. Miré al cielo y dije bajito, gracias por no rendirte conmigo. Y el viento sopló suave, como respondiendo, en ese momento. Entendí que estaba listo para seguir adelante, listo para contar esta historia. Y fue allí, hijos míos, parado delante de esa casita nueva, que mi corazón se ablandó de una manera que ni sé explicar. Me quedé mirando la puerta, las ventanas, esa pared blanca que parecía tan simple, pero para mí era como un abrazo. La joven de la ONG me entregó la llave con una sonrisa pequeña, pero llena de verdad. Y yo sostuve esa llave como quien agarra un pedacito nuevo de vida. Sentí la mano temblar, sentí la garganta cerrarse. Es para usted, señor Manel, usted lo merece. Merecer. Hacía tanto que no escuchaba esa palabra. Cuando empujé la puerta por primera vez, mis ojos se llenaron de lágrimas, sin querer. Todo era pequeño, simple, de gente humilde, pero todo tenía cariño. La cama, hecha con sábanas limpias,
la mesa de madera con 2 sillas, la ventanita dejando entrar la luz suave. Pasé la mano por la pared, como quien prueba si eso era real. El olor a pintura fresca, mezclado con olor a esperanza nueva, me hizo respirar profundo. Parecía que el mundo me había devuelto un pedacito de dignidad que se había llevado sin pedir permiso. Un pedacito mío que pensé que había muerto junto con el chozo. Hijos míos, me senté al borde de la cama y lloré. Lloré bajito, como quien ya se cansó de gritarle al mundo. No era un llanto de dolor, ni de rabia. Era un llanto de alivio, llanto de quien fue visto, de quien fue recordado por alguien. La joven de la ONG se quedó en la puerta, calladita, respetando mi momento. Solo agradecí con la cabeza, porque mi voz no salía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz que hizo el pecho ligero, como si algún ángel hubiera pasado la mano por mi espalda. Después de ese día, empecé a reconstruir mi vida a mi manera. Tomé algunos trabajos pequeños, fui arreglando mis cositas. Compré algunas ollas usadas al vecino. Por la noche, me sentaba fuera de la casa nueva y miraba el cielo. La brisa soplaba suave, trayendo ese olor a campo que solo quien vive en el interior conoce. Y pensaba, Dios mío, ¿por dónde me has llevado para llegar hasta aquí? Era bonito de sentir, era bonito de agradecer, porque estaba vivo y aunque cansado, todavía tenía camino por recorrer. Con el tiempo, la gente de la comunidad empezó a conocerme mejor. A veces traían un plato de comida, un pan casero, un café recién hecho. Y me di cuenta de que cuando uno lo pierde todo, aprende a ver riqueza en cosas pequeñas. Una charla en la cerca, una sonrisa sincera, un vaso de agua fría en el calor. Aprendí que nuestra vida no se sostiene solo con paredes y techo, sino con la mano extendida, con bondad, con gente que nos mira y ve valor. Eso vale más que el oro. También aprendí a perdonar. Hijos míos, no fue fácil. A veces la escena de las máquinas volvía a mi cabeza y el pecho me dolía de una forma terrible. Pero guardar rencor pesa demasiado en el alma, y yo ya cargaba suficiente peso. Entonces, un día, me senté en el suelo frente a mi casita nueva. Cerré los ojos y dije, lo dejo ir, que la vida se encargue. Y fue como si el viento se llevara un pedacito de ese dolor. No todo, pero lo suficiente para respirar mejor. Los días pasaban y me di cuenta de que lo que me pasó no fue solo una tragedia, fue también un aviso, una llamada, una forma que tenía la vida de decirme que todavía tenía cosas por vivir, que empezar de nuevo no es vergüenza. Vergüenza es rendirse. Y yo siempre fui demasiado terco para eso. La casita nueva se convirtió en mi fortaleza, mi pequeño mundo, mi nuevo comienzo. Y cada mañana que abría la puerta, agradecía bajito, gracias, Dios mío, gracias por no dejarme caer solo. Hoy, cuando miro atrás, veo que ese chozo derribado, por más que doliera, no era el fin, solo era el empujón que la vida dio, aunque torcido, para ponerme en un camino que no iba a elegir solo. Y en ese nuevo camino, encontré gente buena, gente que no me conocía, pero aún así decidió ayudarme, gente que me vio cuando era invisible. Y eso lo cambia todo. Hijos míos, eso nos hace creer de nuevo en el ser humano. Cuento esta historia no para que nadie tenga lástima de mí. No, es para recordar que la injusticia existe. Existe mucho, pero la bondad también existe. Y a veces llega tarde, pero llega. Llega justo cuando nuestra alma está a punto de rendirse. Y cuando llega, parece un milagro, parece una mano divina empujando despacito nuestra espalda cansada. Eso sentí, eso me salvó. Aprendí que uno puede perder casa, cosas, suelo, pero no puede perder la fe. La fe es el último techo que cubre nuestra alma.
Es lo que sostiene la lluvia cuando todo se derrumba. Y aquel día que derribaron mi chozo, pensé que la había perdido también. Pero hoy sé, solo estaba escondida tras el dolor, esperando el momento de encenderse de nuevo. Y se encendió, en una casita blanca, pequeña, simple, pero llena de amor. Hijos míos, la vida está hecha de altos y bajos, a veces más bajos que altos, lo sé. Pero si yo, con mis piernas cansadas y mi corazón remendado, pude levantarme, ustedes también pueden. El dolor no es para siempre, la caída no es el fin. Hay cosas que solo entendemos después, cuando el tiempo suaviza el pecho y muestra lo que no veíamos en el día de la tormenta. Si hay algo que quiero que saquen de mi historia, es esto. Nadie pierde todo, aunque parezca que se perdió. Siempre queda un hilo de vida, un resto de esperanza, un pedacito de fuerza guardado en algún rincón que ni recordábamos. Y es ese pedacito el que nos impulsa hacia adelante. Fue él quien me levantó. Fue él quien me hizo mantenerme en pie cuando solo quería acostarme y desaparecer. Hoy me levanto, hago mi café despacio. Siento el olor subir suavemente por la cocina y recuerdo que estoy vivo. Recuerdo que tengo un techo. Recuerdo que alguien creyó en mí cuando yo ya no creía. Y eso es un regalo valioso, de esos que se guardan en el corazón. Y cada mañana le doy gracias, porque la vida podría haberme llevado por otro rumbo, pero eligió darme otra oportunidad. Sé que muchos de ustedes que me escuchan también cargan sus dolores, sus pérdidas, sus ruinas. Sé que a veces el mundo parece demasiado pesado para un solo corazón, pero escuchen bien lo que este viejo les dice, lo que se destruye a la fuerza. Dios lo reconstruye con calma, lo que nos quitan, Él lo devuelve de otra manera, y lo que parece el fin, casi siempre es un comienzo. Mi casita nueva es prueba de eso, pequeña, sí, simple, sí, pero cada ladrillo lleva mi agradecimiento. Lleva un pedazo de mi historia que vuelve a empezar, lleva un pedazo de la bondad de gente que ni conocía, y lleva un pedazo de Dios que nunca suelta la mano de quien camina despacio, pero sigue caminando. Aprendí eso a la fuerza, pero lo aprendí. Y ahora, hijos míos, ahora termino mi relato diciendo que la vida, aunque dura, aún vale la pena. Vale porque encontramos luz en lugares que ni imaginamos. Vale porque un gesto pequeño puede salvar un alma entera. Vale porque el amor, incluso el amor que viene de desconocidos, cura heridas profundas y cura de una manera que ningún médico sabe explicar. Es cosa de Dios. Miro mi puerta, mi mesa, mi camita hecha. Y pienso, miren dónde estoy, miren a dónde me llevó aquel dolor. Y era sonrío, sonrío porque sobreviví. Sonrío porque empecé de nuevo. Sonrío porque hoy sé que nada que es realmente mío se pierde. Solo cambia de forma, solo encuentra otro lugar para florecer. Y yo florecí aquí. Que ustedes también florezcan, hijos míos, incluso después de la tormenta, incluso después de la destrucción, incluso después de que el suelo desaparezca, que encuentren su lugar de paz, su rincón de descanso, su casita blanca sea de madera, de ladrillo, solo de luz en el corazón, porque todos merecemos un lugar para empezar de nuevo. Yo encontré el mío, y antes de irme, les dejo esta última verdad que la vida me enseñó. Cuando nos quitan las paredes, Dios levanta ventanas. Cuando nos quitan el suelo, Él muestra el cielo. Y cuando nos quitan la fuerza, Él manda a alguien a levantarnos. Siempre manda. Yo soy prueba viva de eso. Y por eso digo, con el corazón tranquilo, vale la pena seguir, vale la pena confiar, vale la pena vivir. Fin. Hijos míos, gracias por escucharme. Gracias por dejar que este viejo contara su historia. Que les caliente el corazón como calienta el mío cada vez que recuerdo de dónde vine y dónde Dios me puso. De nuevo, si quieres, hijo, hija, cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir esta historia.